Esta es la primera entrega de una serie documental que hemos titulado Crónicas del psicoanálisis peruano. En esta ocasión he entrevistado a Saúl Peña, a Max Hernández, a Carlos Crisanto y a Moisés Lemblich, todos ellos formados en el Instituto Inglés de Psicoanálisis. Conoceremos cómo fue que se interesaron originalmente en el psicoanálisis, también sobre sus primeros años en Londres, sus maestros y sus supervisores. Después, el retorno al Perú. Más adelante haremos nuevas entregas con nuevas entrevistas. Ahora conozcamos cómo Saúl, Carlos, Max y Moisés narran sus historias. Entonces mi mamá, aparte de que me dio y me nutrió con lindos pechos, era una mujer muy afectiva, muy cariñosa, que me transmitió su amor pleno. Entonces yo sé lo que es amar, que lo amen a uno desde que tuve el vínculo con mi madre. Entonces todas las amigas, y más que las amigas, porque aparte de esa calidad, mi madre tenía una virtud, que era la de acoger y sugerir, comprender, aconsejar, etc. O sea que cuando alguna de toda esta población tenía algún problema, venían donde ella, tanto judíos como no judíos, porque había un pequeño grupo de judíos, y ella pues feliz de recibirlos y de ayudarlos. Y esto yo me fui dando cuenta. Entonces considero que este es un elemento primario, primigenio, muy importante. Y por otro lado, mi padre, de mucho carácter, un hombre muy, no solamente porque tenía mucha, pero una persona muy efectiva y muy comprometida con su profesión, con sus clientes, que no era pues el vínculo que tiene un profesional o un abogado, sino que él se metía con ellos, se comprometía y los ayudaba con pasión, diría yo, que ahí también empieza este concepto que tengo yo de pasión lúcida, ¿no? Ya yo tuve por mi padre un cultivo, yo leí el trabajo sobre sexualidad a los 13 años, los 3 ensayos que mi papá tenía una biblioteca, pues, en que tenía Goethe, tenía a Freud, etc. Y leí, pues, y ya desde que leí esto me interesó, y justo en un momento importante, ¿no? 13 años, la adolescencia pura. Entonces este ya es un elemento más en que ya se fue integrando ya a nivel más cognitivo también el deseo de la psiquiatría, el psicoanálisis fundamentalmente, porque por ahí me orientaba. Tan es así que terminando secundaria, entro a la Facultad de Medicina, a San Fernando, y ya yo me había conectado y ya lo leía Seguín, a Delgado. Es decir, ya tenía un conocimiento de esto. Esto pues, y Seguín, que era un psiquiatra de primera, humanista, y yo creo que es introducía o integraba psicoanálisis, existencialismo y seguinismo, si se valga del término, ¿no? Porque él también era una persona que tenía una identidad propia. Entonces, pues ya, yo desde ahí ya manllaba algo, ¿no? Y luego hice mi internado en el Obrero, en el mismo departamento, claro, hice de medicina, en cirugía, por ejemplo, escogí a Esteban Roca, que era neurocirugía, y después pediatría con Krundik y obstetricia. Hice mi internado ahí y luego ya fui nombrado como médico del departamento de psiquiatría del Hospital Obrero de Lima. Entonces, oficialmente,
estuve ahí desde 60, 61, 62, 4 años trabajando, o sea que ya tenía mi consultorio ahí junto a Buenaventura Aguirre, junto al Plaza Washington, y desde ahí yo habré terminado a los 26, 27, por ahí, ¿no? Y toda la carrera, pues, bacán, y luego conseguí una beca del British Council para irme. Ya yo no tenía ningún problema en elegir qué especialidad iba a seguir. Ya estaba. Y la conseguí para el Instituto de Psiquiatría de Londres, el Moseley Hospital y el Bedlam Royal Hospital, y también el Fulham. Y además me dieron esta beca por 1 año. Y luego, oye, sin que yo haga mucho, sino que como tenía ya un conocimiento previo, yo terminé hasta, pues, después de algunos años en el Instituto de Psiquiatría, de enseñarles a los mismos ingleses. Y me metí al Instituto de Psicoanálisis, y entonces ahí empezaron mucha gente a ir a presentarse, porque ahí había una decisión, pues, entre psiquiatría orgánica, biológica y psiquiatría analítica. Yo estudié medicina por la clínica y por el psicoanálisis y por la psiquiatría, si no, no hubiera estudiado medicina. Porque yo me acuerdo que en un comienzo pensé en estudiar psicología y de ahí pasar a psicoanálisis, pero me dijeron, tanto me hablaron de la psiquiatría, sobre todo mi hermano mayor, que fue ginecólogo. Un día me acuerdo que me enseñó un libro de neuropsiquiatría, una revista de neuropsiquiatría, y me dice, mira, me dice, mira los artículos que escriben los psiquiatras, saben mucho más, me decía, así que ¿qué vas a estudiar? Mejor estudia medicina y después estudia psiquiatría. Y bueno, me convenció y me metí a estudiar medicina, nada más que por la psiquiatría. Pero en medicina he gozado algunas cosas, sobre todo clínicas. Las partes clínicas me han gustado siempre mucho. Y si hago psicoanálisis, si he hecho psicoanálisis, ha sido por la parte clínica. Yo era en ese entonces alumno de la Facultad de Medicina y conocíamos al doctor Seguín, que tenía fama, pues, de ser un buen profesor y enseñar bastante. Entonces él daba charlas los días sábados en el Hospital Obrero y un grupo de alumnos que estábamos interesados en cuestiones de psicología, de psicoanálisis, psiquiatría sobre todo. Fuimos a escuchar estas charlas, y en estas charlas él hablaba bastante de psicoanálisis, ¿no? Así que ese fue mi primer contacto, digamos. Ahí fue donde se me prendieron las luces y me comenzó a interesar en el psicoanálisis. Y de ahí yo comencé a atender las reuniones que él tenía los días sábados, prácticamente todos los sábados íbamos durante todo el año, porque eso es una cosa que él lo llevó por años, ¿no? Inclusive después yo comencé a trabajar ahí en el Hospital Obrero cuando hice mi internado en medicina en el año 1955. Yo tenía 25 años, me acuerdo, y hice el internado, y al hacer el internado comencé a trabajar también con el doctor Seguín. Y al terminar el internado me nombraron profesor ayudante, se llamaba, ¿no? Me acuerdo, y comencé a trabajar en su departamento con él hasta el año 61, cuando fue que yo viajé a Londres. Mi padre
adquirió parte de la biblioteca de un señor amigo suyo que murió, y dentro de esta biblioteca estaban varios tomos de la obra de Freud. Lamentablemente de los primeros tomos de estos de López Ballesteros, y recuerdo haber leído algunas cosas que se me antojaban además poco comprensibles en ese momento. Y poco comprensibles, no sé si por resistencia fundamentalmente, o porque era de repente demasiado temprano, debe haber sido a los 13 años, 14 años. Pero cuando en el colegio yo estudio en el colegio La Salle, un profesor al que le debo mucho, nosotros lo llamábamos el hermano Oscar, y en realidad su nombre y apellido es Noé Ceballos. Él nos dictó psicología, pero ya estoy hablando de cuarto y media. Y en cuarto y media llevábamos un libro, y recuerdo muchísimo un dibujo tipo cómic. No me acuerdo el nombre del autor del libro. Y en ese dibujo estaba un diván, un hombre echado, y esta nube donde están los pensamientos, no con una línea, sino con pelotitas, ¿no? Y hablaba de las asociaciones libres, y me acuerdo que en ese momento comencé a pensar mucho más en las asociaciones libres. Comenzamos por esa época a pensar también en algo que vagamente era psiquiatría, psicología, psicoanálisis. Debo decir que en aquel momento la carrera de psicología no existía, de tal manera que psicoanálisis, psiquiatría y medicina parecían ser parte de un mismo paquete. Me acuerdo que concebí el sueño de que esto había que estudiarlo en alemán, esto que era psiquiatría, psicología, psicoanálisis, y con dos amigos, Roberto Criado, que ha sido profesor en la Católica, y Alejandro San Martín, que fue un diplomático importante del Perú, comenzamos a estudiar alemán. Yo me quedé atrapado en las declinaciones y no continué por ese camino. Ambos, Roberto y Alejandro, terminaron siendo muy buenos conocedores del alemán, y ambos estuvieron algún tiempo en Alemania. En estas circunstancias yo entro a la Facultad de Medicina con el claro propósito de ser psiquiatra, psicólogo médico, psicoanalista, y tenemos una interrupción en la carrera, hay una huelga, y luego de la huelga se produce un cambio en el currículum. La carrera médica era de 7 años, se aprueba el currículum de 6, pero para ponerlo en marcha era necesaria una serie de reajustes, y hay un año en que no hay clases. Yo viajo en ese momento a Europa, estoy 10 meses en Europa, deslumbrado por una serie de cosas, y cuando regreso a Lima con Moisés Lemlich, decimos cómo aprovechamos el tiempo, y entro con Moisés a la Facultad de Letras, y ahí recibimos una influencia muy importante, la del doctor Russo, José Russo Delgado, que dictaba a la vez filosofía y psicología. Él era un profundo conocedor de los presocráticos, sobre todo de Heráclito, y recuerdo pues la pasión con que hablaba del perpetuo cambio, y el nadie se baña 2 veces en el agua del mismo río, y todo esto. Y además había ganado un premio de cultura con un libro que se llamaba Luces sobre Heráclito el Oscuro, y él era nietzscheano también. Y entonces él hablaba
de las correspondencias entre Freud, Nietzsche y Schopenhauer. Yo vengo de una familia judía, laica, agnóstica y de izquierda. Mis padres llegaron a Perú escapándose del nazismo en los años 30. Y yo me crié en una casa desde el inicio no solamente no religiosa, sino antirreligiosa. Muy rápido, ¿no? Mi padre de chico me daba la literatura pertinente, ¿no? Las novelas rusas, digamos, desde Dostoyevsky por ruso hasta la literatura más reciente, ¿no? Todos los libros del Don y así sucesivamente. Pero cuando estaba, creo, en segundo de media, mi papá, en esa época todavía no estaba el estalinismo de una manera tan instalado, aquí por lo menos, como para ser antipsicoanalítico. Y él me dio a leer Tótem y Tabú, un poco como un complemento, ¿no? En contra de la religión, para poder entender, ya no tan solo de un punto de vista marxista, vamos a decir, sino humanista en general, sobre una manera de entender el origen de la religión. Entonces, yo era chico, creo que psicología estudiamos en tercero, recién en tercero y media, pero yo estaba segundo, seguramente no había llegado ahí, y leí Tótem y Tabú. No estoy seguro cuánto lo entendí, pero me absolutamente fascinó. Y me hizo entender una manera como el pensamiento puede organizarse. Entonces yo vi, entonces me digo, chico, ¿no? Yo quizás esté ahora haciendo una reconstrucción, ¿no? Pero me dio tanto la gramática, de alguna forma, ¿no? De la lógica del pensamiento, como de alguna forma los contenidos. Yo tenía un tío viejo religioso que me daba una propina si es que iba a la sinagoga en los días de fiesta, ¿no? Y tenía que hacerlo escondiéndome de mis padres, ¿no? Porque se ponían furiosos, como que si la religión fuera algo que me pudiera contaminar. Entonces, lo interesante es que yo veía fascinado estos rituales extraños que me confirmaban las hipótesis freudianas, sobre todo Tótem y Tabú y el origen de la religión, ¿no? Y toda la magia que ahí estaba. ¿No? Este rabino de barbas largas, que por otro lado en las fiestas veía que se metía los sándwiches en los bolsillos, ¿no? Era una cosa extrañísima, lo prosaico que puede ser, ¿no? El ejercicio religioso. Pero bueno, me quedé con el bichito. Y desde que yo, digamos, tomé conciencia que eso existía, quise ser, no tenía idea de la diferencia entre psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, ¿no? Pero sí era claro que mi camino era a través de la medicina. Ahora, eso tuvo sus desvíos, ¿no? Porque de hecho estudié psicología y terminé psicología en San Marcos. Con maravillosos profesores, ¿no? Me permitió en esa época tener a Augusto Salazar Bondi como profesor de filosofía, y otros así, o a Russo. Fue maravilloso, pero eso fue gracias a las huelgas de San Marcos, la huelga de medicina, pero también acabé haciendo medicina y bueno, muy rápidamente el camino dentro de la medicina hacia la psicología era a través de la psiquiatría. Un poco en esa época era Honorio, que era un absoluto anti-psicoanalista, a pesar de haber sido el primer psicoanalista peruano, ¿no? Y luego a través, junto con todos los que tenían un interés en la psiquiatría, que en esa época podría llamarse psicodinámica, más o menos psicoanalíticamente orientada,
Entonces ya apenas entré, junto con los avatares de la política estudiantil, asistíamos, ¿no? con Péndola, con Max, con otra gente, con Saúl, a las reuniones que organizaba Seguín en el Hospital Obrero Lima, en su servicio, que era muy convenientemente cruzando la calle de la Facultad de Medicina. Entonces íbamos a las reuniones clínicas desde alumnos, ¿no? Existía una asociación de estudiantes, ¿no? de neuropsiquiatría. Wyckoff era un escolar. Primero él dijo que ya no, pero terminó mandándome una carta y aceptando supervisarme. Incluso una persona muy cultivada, muy inteligente, de pocas palabras, pero cuando hablaba decía algo importante. Y un día me dijo, oiga, ¿y usted qué cosa es? Me dijo, porque tiene ruso, de judío, de indio, de español y de peruano. Yo trato de integrarlas todas, pues le dije, intento. ¿Ya? Y él, una persona muy, muy linda en el sentido de que te daba un sentimiento de estabilidad, ¿no? de equilibrio. Una persona muy, muy importante, porque verdaderamente muy, muy inteligente y cultivado. Después Winnicott entonces es un ser especialísimo, ahí lo tienes. Esa es una foto que traduce mucho lo que era. Winnicott es unpredictable, porque él me dijo una cosa, a mí me dijo, Dr. Pina, you have to be ready to the unexpected. Y eso es lo que yo he tomado en mi técnica, por ejemplo. Yo trabajo frente a lo inesperado. No tengo ningún esquema, sino el que he internalizado dialécticamente de mi análisis y de todas mis supervisiones. Un hombre con una serie de cualidades muy especiales, ¿no? Por un lado, muy difícil de seducir y todo, porque él mantenía una cosa de proximidad, pero al mismo tiempo de mucha distintividad con él, pero de impecable equilibrio y armonía, y además un día me escribió una carta, tengo varias cartas que me dijo que no podía supervisarme, pero que estaba feliz conmigo y que me lo iba a compensar y que estaba disfrutando. Marion Milner era una mujer, una artista linda, muy guapa, vestida como hippie, pero una mujer que escuchaba mucho, que no era intrusiva, y que estaba ahí contigo, y tratando de que tú analices como tú eras, muy poco intrusiva, te decía cosas, pero respetaba mucho tu trabajo. Y Masu ya un personaje, ¿no? Este era un personaje, tan es así que yo lo conocí en un Wednesday meeting, nos miramos, porque te dijo, ¿qué hace acá? Pues no me conocía. Entonces yo fui a pedirle supervisión y entonces él me dice, Dr. Pina me dice, you are here because Dr. Hyman have sent you to be supervised by me. Y yo le digo, I beg your pardon, I was thinking that you knew me, but I find that you don't know me. You think that a person like I will come to ask for supervision to you because Paula Hyman asked me, I love her, but I come here for me. Entonces me dijo, I supervise you with one condition. Yes, le dije, as far as you teach me, I will supervise you. The moment when you stop to teach me, I throw you out.
Y linda persona, pues hicimos, y conmigo y con Max se portó pero impecable y nos enseñó la integración entre clínica, técnica y teoría. Funcionaba lindo, tan es así que muy gracioso. Cuando yo venía me dije, "Dear Dr. Pina, you would like a cup of coffee with milk and biscuits, isn't it?" Yes, indeed, le dije. Me daba mi cafecito, la supervisión. Y cuando Hernández se presentó, le dijo, "Doctor Hernández, you would like a cup of whiskey, yes, indeed." Esos detalles tenía un enanito que te abría la puerta. Encantador, bien, y después continuamos la relación muchísimo, fuimos muy próximos. Cuando a mí me dio un infarto hace 35 años, felizmente pequeñito, todavía sigo y no me han agarrado el corazón para nada, sino en otras formas, él agarró y me llamó por teléfono. "Aló, Saúl, we will not die easily, in spite of the wishes of many." Bacán era. O sea que, y después me hice muy amigo de Margaret Little, que fue analizada por Winnicott, que ha sido considerada por algunos psicóticos, esquizofrénicos, un encanto de mujer. Y fui también muy próxima a ella, son la gente con quien más me he vinculado, ¿no? Cuando me presenté, volví al Instituto de Psicoanálisis y le dije, bueno, yo creo que ya conseguí los medios, así que ya puedo comenzar. Ah, bueno, me dije, entonces, muy bien, busque su analista, y acá tiene una lista de analistas. Usted ha tenido una experiencia, me dice, en psicoterapia con un varón. Yo había tenido psicoterapia varios años con el doctor Seguín, en mi adolescencia, me acuerdo, ¿no? Por los problemas típicos de la adolescencia. Y me dijeron entonces, aquí le damos una lista de 10 mujeres analistas. Comencé a ir a entrevistar yo a la persona y ser entrevistado. Lo fundamental era ser entrevistado, ¿no? Y me acuerdo que 2 o 3 me dijeron que me iban a contestar, hasta que llegué donde Pearl King. Y Pearl King parece que le caí muy bien. Y tanto es así que le dije yo a ella, mire, con lo que cuento es con mi sueldo de mi trabajo y con este poco de dinero que me ha dado la King Cardin Foundation. Pero aún así estoy un poquito al cuello. Pero me dijo, no se preocupe. En esa época cobraban 3 pounds la hora, me acuerdo. Me dijo, yo le voy a cobrar 2 pounds. Así que, dije ya, con eso yo creo que ya se arregló el asunto. Y verdaderamente se arregló y pude comenzar mi análisis con ella, con Perkin, en el año 64. Y bueno, en el grupo medio, en realidad, si uno quería, podría tener una analista kleiniana, podría tener un supervisor del grupo freudiano, y así fue. Estuvimos en el grupo medio, y ahí también hemos tenido una gran suerte, digamos, nosotros de haber ido en aquella época, porque todavía estaba la gran camada de analistas tan conocidos como Paula Hyman, Dr. William Gillespie, Eva Rosenfeld, Mario Milner, Masud Khan, en fin, estaban todos los primeros. Hannah Siegel también estaba allá. Winnicott también. Malcolm Balin también estaba allá. Así que hemos recibido clases de todas estas personas. Las mejores clases que yo pueda haber escuchado en mi vida han sido las de Winnicott. Y con Winnicott vale la pena que cuente muy brevemente una experiencia
genial, verdaderamente genial. De Winnicott se decía que era un hombre muy confuso, que no se sabía muy bien lo que quería decir, e inclusive sus escritos son escritos no son muy académicos, digamos, son más bien informales, y él era así también muy informal. Y cuando comenzaba la clase con él, nosotros nos mirábamos entre nosotros y decíamos, ¿de qué está hablando este señor? Verdaderamente no lo entendíamos. Cuando de repente, al medio de la clase o casi después, para finalizar la clase, como una cosa mágica, se formaba en nuestra mente, por lo menos en mi mente, se formaba como una imagen muy coherente, que no tenía nada de incoherencia, de confusión, absolutamente. Este hombre, no sé cómo él, hablando y haciendo sus elucubraciones libremente, sus asociaciones libres, prácticamente sus clases eran sus asociaciones libres, y por eso era que nos perdíamos nosotros. Pero hasta que al final llegaba y encontrábamos una cosa que no nos habíamos simplemente imaginado. Y ahí él entonces comenzaba a explicar una serie de cosas y se nos hacía la luz a todos. Esa era una de las experiencias que quería contar con Winnicott. Bueno, tuve como primera supervisora a Buena Gillespie y segundo supervisor escogí a la señora Eva Rosenfeld. Y sobre ella también vale la pena que me detenga unos pocos minutos, porque esta mujer era profesora de profesión, maestra, pero era muy amiga de la familia Freud, era muy amiga de Anita Freud, y se había analizado con Freud. Así es que para mí fue muy interesante. Me contaba muchas de las anécdotas de su experiencia con Freud, ¿no? Así es que yo tengo una visión, digamos, de Freud, no solamente a partir de sus libros, sino también una visión indirecta a través de las anécdotas que me contaba la señora Rosenfeld, muy amable, como muy buena vienesa, de muy buenas, exquisitas maneras. Siempre me invitaba, me acuerdo, al famoso high tea en las tardes, con sus bizcochuelos y cosas. Y aprendí también de ella mucho, me enseñó bastante. Con ella estuve 1 año. Y esa ha sido pues mi experiencia en el instituto. Cuando me dijo sobre un material clínico que le presenté, me dijo, en esa paciente suya, me dijo, cada logro yoico constituye un fracaso de su self. Que me dejó pensando y tuve que ir a mi análisis y etcétera, a ver qué cosas decía en ese sentido, ¿no? Y tenía pues esas frases un poco que provenían pues además de este señor con esa imagen oriental, como cuando decía, hay 2 clases de analistas. Aquellos que hacen de quienes vienen a su consultorio pacientes y aquellos que hacen de esos pacientes que vienen a su consultorio personas. Escoja a cuál grupo quiere pertenecer. Decía ese tipo de cosas muy simpáticas. Estando con él, decidí, obviamente, preguntarle un poco con qué otra persona supervisaba, lo discutía, por supuesto, en mi análisis, y siendo un hombre muy del grupo independiente,
pese a que yo hice mi observación de infantes con la señora Vick, con Esther Vick, que era quien hacía la observación desde la perspectiva kleiniana, mi segunda supervisión la hice con Marion Milner, ¿no? Fue una experiencia realmente maravillosa porque era una mujer simpaticísima, no caminaba, danzaba, digamos así. Entonces había una suerte de apertura y pluralidad, ¿no? Es decir, grupo independiente, observación de infantes con el grupo kleiniano, asistencia a los seminarios de Miss Freud, y luego yo hubiera querido supervisar con Hannah Segal uno de mis casos. Ella tenía ya el espacio y luego tuvo una urgencia de consultas y me dijo que esperara un tiempo mayor del que yo podía esperar, porque yo ya estaba pensando en cómo regresar. Estoy acortando los más de 7 años que estuve, casi 8 por allá, ¿no? Colapsando. Winnicott fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque asistí a varios de los seminarios que hacía, algunos en la sociedad misma, pero otros en su casa para un grupo de la Tavistock muy cercano al pensamiento de Winnicott. Recuerdo una vez que dijo que su sueño había sido ser pianista de music hall y que sus héroes eran Charlie Chaplin y Noel Coward, los dos grandes performers, ¿no? Su soltura, su distensión, etc. Sí quiero reservar también algún recuerdo a una persona que fue también muy influyente, que es Ronald Lang. Ronald Lang había escrito, por supuesto, El ser dividido, el Divided Self, y Self and Others. Luego escribió varias cosas sobre terapia y familia. Muchas de estas cosas las hizo antes de ser analista. Ya siendo analista, publicó un par de reseñas, una de ellas interesantísima, sobre la psicopatología general de Carl Jaspers. Extraordinaria reseña, está en el Journal, muy importante reseña. E invité en más de una ocasión a Lang, y era un tipo muy interesante, obviamente un personaje, ¿no? Vino una camisa llena de flores, el pelo medio a lo hippie y todo lo demás, ¿no? Eran momentos, por otro lado, muy importantes, ¿no? Yo llego a Europa el 66, mayo del 68, es un poco tiempo después. No se siente lo mismo en Inglaterra que en Francia, pero luego cuando voy a Francia, donde voy con cierta frecuencia, habían algunos peruanos más bien vinculados al lacanismo, ¿no? Una particularmente Isidora Dávila, hermana de un psiquiatra peruano que vivía en Nueva York, Nicolás Dávila. Ella se analizaba con Granoff, y gracias a ella yo pude asistir a las presentaciones clínicas de Lacan en el Hospital Santana. Yo leo mejor el francés que lo entiendo, pero entendía algunas cosas, pero era extraordinario pues ver al maître en esas presentaciones que hacía al viejo estilo francés, donde está el paciente y está un auditorio y hay una interrogación y luego un interrogatorio y luego, bueno, la presentación. De ahí organizamos un intercambio. Justo vino el dean
del MOSLE, del Instituto de Psiquiatría de la Universidad Inglesa, estaba haciendo su viaje y se hizo un convenio. Entonces Saúl se había ganado una beca, se fue primero a Londres y después me fui. Y Crisanto se había ido, creo, vía Canadá, no sé, no recuerdo bien, y después fuimos en la misma época Max y yo. Entonces, a hacer psiquiatría, y de hecho en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, en el Moseley Hospital, hice psiquiatría infantil, en fin. Tuve muy buenos maestros. Henry Rey, que era un ucraniano extraordinario. Tuve un terapeuta, Robin Skinner, en esa época, que después fue muy conocido porque trabajó en familia, y estuve unos años, pero me regresé al Perú. Estuve 3 años y decidí que realmente, a pesar de haber hecho un muy buen entrenamiento, creo yo, en psiquiatría, psicoterapia dinámica, había hecho grupos, tuve supervisión con Fuchs, que era realmente un viejo notable, ¿no? Entonces tuve mucha suerte con mis maestros. Tuve unas supervisiones con Winnicott que me pareció el ser más aburrido del mundo, ¿no? Una de las peores supervisiones que tuve en mi vida fue con él. Pero escribía muy bien y decía cosas interesantes, pero como supervisor, por lo menos a mí nunca me dio la talla, ¿no? O no habré tenido el talento para escucharlo con los oídos adecuados. Entonces me vine a Perú y después regresé, y ahí sí hice ya el entrenamiento para formarme y bueno, y trabajar por los años que estuve ahí. Ahora es esta combinación del azar de este libro que me dio mi padre, con otras intenciones, porque si bien Totem y Tabú me alejó de la religión, o le dio más bien una estructura a religiosidad, también acabó alejándome del comunismo y del marxismo, ¿no? Porque vi que no había mucha diferencia, era simplemente una religión sin Dios, o con otro tipo de dioses, ¿no? Esa es la paradoja, ¿no?, de la imposibilidad de saber cuáles son los resultados de cualquier acción. La Universidad de Tavistock, hacer el curso de psiquiatría infantil y psicoterapia de niños. Entonces hice eso en la Tavistock. A la vez, ahí mi caso fue supervisado por Bowlby. Te digo que tuve mucha suerte con mis maestros. Ese sí era un viejo sabio, absolutamente increíble. De una generosidad y de un talento, ¿no?, absolutamente maravilloso. Siempre voy a tenerlo en mi cabeza, ¿no?, con un gran agradecimiento, y me sirvió de modelo, ¿no? Me sirvió de modelo. Entonces, de la Tavistock, ¿no?, y de mis lecturas anteriores, acabé decidiendo hacer el entrenamiento formal, ¿no? Logré consolidarme, digamos, con mi trabajo en Inglaterra en la parte económica, y pasé revista con quien quería analizarme, ¿no es cierto? Entonces, el único analista que yo podía entender con claridad en sus lecturas, ¿no es cierto?, sin recovecos ni misterios artificiales, era Joe Sandler. Entonces, decidí ir donde Sandler porque era un analista para mí entendible, ¿no?, dentro de las limitaciones de mi dislexia, ¿no? Entonces, al principio no tenía hora, entonces me puso a las 7 de la mañana, una cosa de esas, que era una hora heroica en un invierno londinense. Después me puso a las 7:30, pero al principio ya era temprano. Y bueno, yo digo, no sé si es que me cambió, pero sí me salvó la vida, ¿no? Definitivamente, no. Existieron momentos en que, no, mi vida está en su plato, ¿no? Por circunstancias del destino o qué. Y bueno, es otro gran modelo en mi cabeza, ¿no?,
agradecimiento y admiración, ¿no? Hacia él. ¿No? Que era mi segundo terapeuta, antes había sido Robin Skinner, con quien también me llevaba muy bien y me ayudó mucho en su época. Era otro momento, yo era un hombre muy joven, ¿no? Cuando estaba con Robin Skinner, ya con Sandler, fue una época. Yo empecé con Sandler, cuando empecé con Robin Skinner tendría 27, 28, una cosa de esas, en los 60s. ¿No? En la época de los Beatles, Londres, interesante. Con Sandler a los 35, ¿no? Por los años. Después, cuando me regresé en el 81 al Perú, siempre regresaba, tenía unos compromisos, me quedé con un puesto de enseñanza en la universidad, entonces yo iba a dar un curso, ¿no? A unas semanas, y tenía unos compromisos profesionales, siempre aprovechaba eso para verlo para algunas sesiones de refill terapéutico, hasta que al final él se murió, ¿no? Ahí acabó esa parte, ¿no? Y la Paula es la que me terminó el análisis. Me dijo, oiga, ¿hasta cuándo se quiere quedar usted acá? Y ya pues usted no dice que quiere ser pionero, que ya quiere ir a su tierra. Bueno, ya ready, ¿ya cuándo se va? No, cuando usted me lo diga, le digo, yo me siento muy bien acá y por eso ni se lo he preguntado, pero ya que me alegro también, no crea. Y como la llevo dentro, no la voy a extrañar mucho porque me voy con usted a Lima, le dije. O sea que así fue. ¿Y así decidiste regresar? O sea, ¿tú ya tenías pensado regresar al Perú? Ah, sí. No, definitivamente. Yo no tuve ningún tipo de... A pesar que me hicieron varias propuestas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en el Einstein Institute, en el departamento de niños, me quisieron decir, usted puede ser Chief of the Department of Children. ¿Por qué? Porque venía con Winnie, con Mario Miller, Mazzucán, y me dijeron, este man ya pues, vamos a... Pero no, de ninguna manera. ¿Cómo fue, ya regresando al Perú, cómo fue empezar esto aquí? ¿Cómo fuiste recibido? Oye, yo fui recibido, diría, ambivalentemente, pero con predominio positivo. Tan es así que la Asociación Psiquiátrica Peruana me acoge. Y habían algunos amigos míos y personas ahí de naturaleza de orientación analítica, como Colmenares, Samanés, estaba Péndola también, varias personas, y entonces la Asociación Psiquiátrica y luego la Internacional me hizo responsable del movimiento psicoanalítico en el Perú. Yo llego en octubre del 69. Y estuve 3 años solo, 70, 71 y 72, donde inicié mi actividad analítica en enero del 70. Ahí inicié mi actividad analítica y bueno, y es interesante. Yo puse mi aviso, en enero un paciente, en febrero 2, terminé en diciembre con 12 pacientes en análisis, 5 a 4 veces por semana. En esa época, hacía supervisiones, daba seminarios, me acogieron en la Universidad Católica, me entrevistó Lucho Herrera y Álvaro Rey de Castro, entré y después de unos años me suben a profesor. Tenía mi práctica privada full, tan es así que cuando llega Crisanto, después de 3 años, yo tenía 17 pacientes en mi lista de espera y se los di los 17 y él trabajó 1 año en mi consultorio, ahí en Camino Real, y después de trabajar estos 3 años ya buscó su propio. Y después cuando llegó Max, yo tenía 23 pacientes en mi lista de espera, se los di todo y trabajó 1 año en mi consultorio, por supuesto gratis, yo que les iba a cobrar, ni mucho menos, y felices pues, y ya ahí iniciamos
el Centro para el Desarrollo del Psicoanálisis en el Perú, ¿no? Y entonces en que se llevaba a cabo acá en mi consultorio. Y pasamos primero, nos nombraron pregrupo estudio, después grupo de estudio, después sociedad provisional y después sociedad permanente ya. Y ya nos hicieron sociedad el 80. O sea que yo vivo justamente en esta casa desde el 80 hasta ahora. Y este fue el centro de todo, y volví a la fundación. Y entonces ya habían candidatos que habían entrado todos los de la primera promoción. Entonces fue pues una cosa muy linda, ¿no? Yo regresé en el 81. Ahora, regresar o no regresar, ¿no es cierto? Era un dilema, ¿no es cierto? Yo estaba bien instalado, tenía una práctica privada, era lo que se llama un jefe de un servicio en el Paddington Center de Psychotherapy. Tenía, ¿no? Digamos, habían 20 y tantos médicos a mi servicio. Hice una buena carrera. Digamos, yo soy más o menos ritualista en eso, o sea, que di todos mis exámenes, ¿no? Hice mi reválida de mi título médico, que ninguno de los otros hizo de paso. Me presenté a concursos para tomar puestos, tomé puestos. Entonces hice una carrera, entonces estaba bien ubicado. Pero, qué sé yo, ¿no? Las dificultades en emergencias eran complicadas. Se enfermó mi mujer y digamos, yo me quedé con mi hijita, digamos, de 1 año y medio, con mi hijito de meses en brazos, y mientras la veía ella que la llevaban a la ambulancia. Entonces, las emergencias eran terribles. Entonces, acabamos decidiendo regresar, y justo coincidía con el regreso de la democracia al Perú, ¿no? Había terminado el periodo de Velasco, y en 1980, 79-80 ya había una democracia. Y ya, en un viaje anterior había visto ya que estaba apareciendo el grupo más o menos consolidado del Perú. Cuando yo llegué al Perú la primera vez en 69, ya estaba, Saúl regresó también en 69 como el primer analista de la época moderna, vamos a decir. Y después de un par de años llegó Crisanto. De paso, yo le dejé mi consultorio a Crisanto cuando yo regresé a Inglaterra. Entonces estaba Crisanto, después de Saúl, y llega Max. Entonces ya con 3, pero se necesitan 4 para formar un grupo de estudios. Entonces ellos hicieron, yo tenía algún contacto, pero no muchísimo, ¿no? Ellos hicieron ¿no? un grupo de estudios, un patronato, no sé bien. Y llegó al Perú un primer grupo donde estaba Luis Feder. Luis Feder se reunió conmigo en Inglaterra y me dijo que, ¿no? era una posibilidad válida, y gracias a él me vine aquí para ver cómo era la cosa, ¿no? Justo llegué cuando estaba Volvi, que era invitado, y era la formación, digamos, de un protogrupo. Y se consiguió, gracias al informe del primer grupo, y a unos segundos estaba Plata Mujica, no sé, pero lograron hacer un grupo de apoyo, es el Sponsoring Committee, un comité de patrocinio de absoluta primera calidad. Estaba Baranger, Otto Kernberg, Serge Lebovici, que ha sido presidente de la IPA, y como apoyo Leo Rangel, y venía también la doctora Villarreal de Colombia. Entonces es un grupo absolutamente de primera. Entonces, con un grupo tan bueno, que estaba ya organizando la formación oficial, ¿no? Con las dificultades, digamos, personales, digamos, en términos, no sé, de la ambivalencia en relación a quedarme con mi mujer. Yo tenía aquí mis padres todavía, ¿no? Tenía una hermana, mi mujer, toda su familia. Teníamos 2 niños.
hicimos una última vueltita por Europa de despedida, no renuncié, sino pedí licencia. Y de hecho me quedé con uno de mis puestos en Inglaterra y desde entonces regularmente pasa por lo menos un par de meses en Inglaterra por año, ¿no? Y ya de vuelta acá, como digo, parte del trabajo fue la fundación de la sociedad. Y ahí, bueno, es una historia más relevante que esta cosa que son terriblemente subjetivas, ¿no? Es los primeros momentos, primero el pregrupo de estudios, que es algo que logramos casi crear, porque no existía ese concepto. Luego la espera del cuarto miembro que pudiera hacernos un grupo de estudios. Ahí es donde había mencionado antes de comenzar la conversación, donde está la presencia de Gustavo Delgado en un momento y de Jaime Eresi, que Jaime todavía sigue en Venezuela en ese momento, y es Moisés Lemlich quien podría decirse que configura el cuarto miembro del grupo. Moisés viene con una perspectiva más bien anafreudiana, ¿no? Amplia, o él no diría una perspectiva anafreudiana, ninguno de ellos lo diría, sino una perspectiva contemporary freudian, digamos, ¿no? Para ser más exactos con ellos. Y bueno, ya esa historia, que es la más relevante, es la historia de cómo pasamos de pregrupo a grupo de estudios, de grupo de estudios a sociedad provisoria, de sociedad provisoria a sociedad componente de la internacional. Y en esa época íbamos a todos los congresos, ¿no? Tanto del internacional cuanto de la FEPAL, para estar presentes, aprendiendo, pero también para que fuera una presencia del Perú en el universo psicoanalítico. Luego van pasando cosas complicadas en América Latina. Es la época, bueno, he mencionado de paso lo de Argentina, lo de Brasil con la presencia incluso de un candidato del lado de las fuerzas de la represión más canallesca. Y bueno, en Argentina es toda la época del proceso, ¿no? Tanta gente que tiene que salir, tanta gente que tiene que sobrevivir a una situación terrible. En Chile, bueno, es toda la época de Pinochet, y bueno, y en el Perú luego vendrá toda la época de la insurrección y de la... Ahora hay que tener cuidado, porque si uno dice insurrección cree que está diciendo alguna cosa. Toda la época del terrorismo, del senderismo, de la guerra interna, de la guerra, como querramos llamarla, no pongamos calificaciones a esto y lo que esto significó, ¿no? Y bueno, llegó la época en que decidí volver, y también mi querido Saúl me dijo: por fin, Carlos, te decidiste a venir, pero porque verdaderamente ya vamos a poder hacer algo acá. Y entonces regresé el 72, en diciembre del 72. Prácticamente comenzaba a trabajar acá en 73. Y Marx ha llegado, el mismo 73 creo que ha llegado Marx, o el 74, no recuerdo bien. Y entre los tres ya comenzamos primero de manera informal, a dictar un poco de clases sobre psicoanálisis a la gente que estaba interesada. Tomamos a gente en análisis, había pues bastante requerimiento, ¿no? Bastante demanda por análisis. En ese sentido tuvimos mucha
mucha suerte, se podría decir. No nos faltaban pacientes, no nos faltaban candidatos. Y bueno, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Y seguimos trabajando así como estamos los tres, nos declaramos libres y hacemos nuestra cosa por nuestra propia cuenta, o lo hacemos bajo la égida de la International Psychoanalytic Association. Y decidimos hacerlo bajo la égida de la International Association. Y fue una excelente decisión verdaderamente. Y me acuerdo que cuando vinieron los primeros sponsors, el doctor Zimmerman, el doctor Teruel, el doctor Baranger, fueron nuestros primeros supervisores acá, los famosos sponsors, como se les llamaba, y con ellos comenzamos. Pero es una gratificación del carajo. Sí, verdaderamente, porque es un vínculo pues a fondo, ¿no? Y no fanático ni proselitista, no. Yo creo que la obra freudiana, es decir, es trascendente y va a vivir plenamente, porque vivía antes de que apareciera y va a seguir viviendo. El inconsciente y esa metáfora de Freud del iceberg es fundamental.